Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta calurosa edición veraniega de Un Día es un Día. Tenemos preparadas cantidades de sorpresas para ustedes. Por ejemplo, desde Reino Unido vamos a presentarles esta noche la actuación de The Christians. Y desde la noche estelar queremos conversar con Chema López. Se trata de uno de los pioneros del striptease masculino. Y desde los Estados Unidos el sabor de The 3 Degrees. Y desde las prisiones de Afganistán, el periodista español Jorge Sánchez. Y directamente desde Madrid, el sabor de Gabinete Caligari. Y desde una coctelería de Nueva York, John Bandy. Y desde Brasil, concretamente desde Bahía, María Creusa. Y desde el mismísimo Hollywood, la belleza perversa de John Collins. Y desde Miami y desde Barcelona, el encuentro de las voces de Django y Lucho Gatica. Y desde el fondo de nuestro corazón, la belleza entrañable de Raquel, Natacha y María, las tres bellas amigas que cerrarán nuestro programa con aquel striptease habitual. Señoras y señores, comienza Un Día es un Día. Mismo, ese hombre que se sienta a mi izquierda, ha sido pistolero y buscador de oro en la Amazonia, ha sido pirata en Borneo, contrabandista en Hong Kong, ajedrecista en Bali, monje zen en Japón y muchísimas más cosas, pero sobre todo fue su imagen conocida mundialmente el verano pasado, hace cosa de un año aproximadamente, a raíz de su detención y la acusación que se le formuló como espía en Afganistán. Estuvo 101 días en la cárcel y finalmente fue liberado. No sé si ha aclarado ese motivo de espionaje. Él lo ha contado en un libro y evidentemente su rostro y su aventura apareció en la prensa mundial. Es un periodista español, es Jorge Sánchez. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Hola, y enhorabuena de encontrarle salvo y sano. Gracias, gracias a vosotros. Pues yo creo que hace usted un año no se lo pensaba eso. No, hace un año creía que no saldría de prisión hasta el 1994. Justo me condenaron a 5 años por espionaje. 5 años rebajándole la pena. Sí, pedían al principio 20, luego se quedaron en 15 y después finalmente con un gesto muy benevolente del juez me lo dejaron en 5. Su aventura, su peripecia dio la vuelta al mundo. Las asociaciones de periodistas de todo el mundo pidieron su liberación, hubieron los buenos oficios del gobierno español, otros gobiernos estuvieron implicados en el tema, pero vamos a intentar explicar la aventura desde el principio. Usted es un aventurero periodista, es decir, es un hombre que se gana la vida viajando y escribiendo luego lo que ve en los viajes. Así es, este es mi tercer libro, Mi viaje al sur de Asia. Hace ya muchos años que me propuse conocer todo el mundo en 7 viajes. A los 18, cuando obtuve el pasaporte, empleé 2 años de mi vida en visitar Europa para conocer los idiomas europeos principales que me ayudarían en un futuro a desenvolverme en otros países de otros continentes. Posteriormente inicié otro segundo viaje en el cual di la vuelta al mundo en 1001 días, visitando 46 países de los 5 continentes. Fruto de este viaje fue mi primer libro. Un año más tarde inicié mi tercer viaje a Sudamérica, donde permanecí cerca de un año,
a la vuelta a Barcelona también escribí otro libro de viajes y aventuras. Y este cuarto viaje, mi viaje al sur de Asia, obedecía a mi deseo de finalizar de conocer el continente asiático, mi continente favorito. Y ha durado exactamente un año. Pretendía conocer en principio la India, un país que siempre me ha apasionado, Nepal, Sri Lanka, Sikkim, Bután, Bangladesh y también Afganistán, ya que Afganistán se halla en el sur de Asia. Afganistán, un país en guerra, Sí. lo conoció usted de una manera un tanto furtiva, porque se dedicó a pasar la frontera, bueno, prácticamente no sé si va usted papeles encima, pero no le sellaron nada, vamos. No, Entró no, usted evidentemente tapadillo. tenía únicamente el pasaporte, pero allí no tenía ninguna utilidad, ya que fui al propio frente de Jalalabad, atravesé por el norte de Pakistán, en Chitral, y unido a varios mujahidines, estuve hasta en la misma frontera entre Shewa y Jalalabad, y allí presencié la batalla, la contienda que se llevaba a cabo entre los mujahidines musulmanes Ajá. y el gobierno prosoviético Estuvo de Kabul. usted, como en otras ocasiones, en el frente, vamos. Sí, estuve en el mismo frente 2 veces al día, varios aviones, aproximadamente 40 aviones modelo 27 que procedían de Tashkent, en el Uzbekistán soviético, nos lanzaban durante 1 hora su carga mortífera de bombas. ¿Y a usted le detienen los guerrilleros? Sí, esto fue, ojo, es que en Afganistán he estado 2 veces. Ajá. La primera fue cuando viví 1 semana en el frente de Afganistán, en el frente de Jalalabad. Posteriormente pasé aproximadamente 9 meses visitando la India, Mustang en el Tíbet, que he sido el primer español que ha logrado penetrar en este lugar prohibido, en el norte de Sri Lanka con los tamiles. Y cuando ya volvía hacia Europa, decidí conocer la situación actual de Afganistán una vez que las tropas soviéticas ya habían abandonado ese país. Y esta vez quise conocer el sur, la provincia de Beluchistán. Y como en Afganistán no se puede penetrar solo, ya que yo no hablo dari, farsi ni pashto, precisaba la ayuda de varios mujahidines para poder pasar los controles en los pasos de las montañas. Y estos 4 pseudo-mujahidines luego descubrí que eran falsos, a pesar de que llevaban barbas como un verdadero mujahidín, portaban Kalashnikov AK-47, ellos, en lugar de ayudarme a llegar a la ciudad de Kandahar, lo que hicieron fue meterme en una especie de zulo beluche, donde permanecí 2 días sin comer, únicamente con agua, y al tercer día me vendieron al gobierno afgano por $150. ¿Por 16.000 pesetas? Exactamente, así fue. ¿Qué quiere decir que le vendieron al gobierno? ¿Qué vendían ellos al gobierno? Estas afgano? gentes, los falsos mujahidines, se denominan Smart Muslims. Anteriormente eran mujahidines, colaboraban con los mujahidines, luchaban contra el gobierno Estamos afgano. hablando de la guerrilla antigubernamental. Exacto, a los musulmanes. Después se vendieron al gobierno a cambio de un feudo que poseen en la provincia de Beluchistán entre Irán, Pakistán y Afganistán, y todo el mundo que pasa por allí ha de darle una especie de tasa, y si no llevas dinero contigo, pues tratan de obtener un beneficio de cualquier modo posible. ¿Y el gobierno qué les compra? ¿Viajeros, turistas o espías? No, les compran espías pakistaníes. Ajá. El precio son 60.000 afganos por general mujahidín o bien por espía pakistaní, pero cualquier extranjero, seas turista, seas periodista o seas hippie de los años 60, que todavía hay algunos. Se has colgado por ahí, Sí, claro. sí, todavía existen. Los venden porque después obtienen un gran beneficio propagandístico, ya que Porque lo los preparan. cuelan como espías. Sí, sí. ¿Y los preparan como espías? Los preparan o sea, como espías. ¿A usted le prepararon como espía? Sí, a mí me forzaron a dar 2 conferencias de prensa. Ajá. Tenía que hacer diferentes declaraciones. ¿Pero eso cuando lo detuvieron? Sí, una vez que me detuvieron. ¿Pero cómo consiguieron que pareciera usted un espía? Porque te presentan a la prensa como espía. Pero ¿cómo venden los guerrilleros al gobierno? Este señor es un espía, necesitará alguna prueba, alguna fotografía, que usted ha hecho algo. Sí, sí, bueno, a mí me hicieron fotografías falsas, me forzaron a portar una Kalashnikov y con 3 cartucheras ¿Es de una balas. ametralladora? Sí, rifle automático. Es que usted está muy habituado, pero nosotros Sí, no, ¿sabes? sí. O sea, Es que para mí era una cosa Ya, de cada normal. día, los Kalashnikov. ¿Y el Kalashnikov lo llevaba usted en la mano? Sí, lo llevaba en la mano y ¿Pero entonces... se lo dieron o lo llevaba usted ya de No, casa? no, que va, ellos me lo dieron a la fuerza, mientras que uno de los falsos mujahidines efectuaba fotografías mías junto a 2 falsos mujahidines que Ya. parecían verdaderos. Y entonces Con- dijeron, miren, la prueba, este es un espía. Sí, no era por la prueba, era porque así ellos me presionaban. Ellos sabían de que estas fotos eran falsas, Ajá. que yo no era un verdadero mujahidín, pero así me presionaron psicológicamente para ofrecer una conferencia de prensa ante periodistas acreditados en Kabul. Para que hablara usted bien del gobierno Así afgano. es, así es. Tenía que criticar al gobierno de Estados Unidos, las injerencias de Pakistán, de Arabia Saudita y de varios países musulmanes que están actualmente ayudando ¿Y a si los no lo hacía, mujahidines. qué? Pues entonces podría desaparecer, porque como dudé durante 22 días
en acceder a este chantaje. Durante esos 22 días no se supo nada de mí en el exterior. ¿Y dónde así estaba usted? Estaba en una cárcel de investigación denominada Sidarat Hat. Varios de los temas que debía denunciar, declarar que los conocía, ya que ellos pretendían que declarara que trabajaba para el gobierno de países capitalistas europeos, eran el envío de armas de Estados Unidos a través de Pakistán a los mujahidines, y un tema al que me negué, pero completamente, y no transigí nunca, fue el no declarar que conocía el envío de morteros de 120 milímetros españoles a los mujahidines. Yo tenía constancia de que España los vendía a Estados Unidos y también a Egipto, quienes a su vez se los enviaban a los mujahidines. Pero me constaba que España era neutral, pero ellos pretendían que no, que tenía que declarar que conocía este envío para implicar a España. ¿Le torturaron? Psicológicamente sí. Decían que igual podría desaparecer, que me podrían condenar a 20 años de cárcel, pero nunca me golpearon. Únicamente me golpearon los smart muslims o falsos mujahidines mientras me hallaba durante los 2 días preso. Y está usted allí preso, le dicen que le van a presentar a la prensa y al final accede usted a ser presentado y a dar explicaciones. Sí, Quiere decir que los buenos son el gobierno afgano y los malos... No, al final he llegado a la conclusión que no hay buenos ni malos. Pero mientras estuve durante esos 22 días incomunicado, mi mayor preocupación era que se supiera de mí en el extranjero, así que accedí a todo, lo memoricé todo, a excepción de este tema de los morteros españoles, al cual me negué desde un principio. O sea, tenía un instructor que le enseñaba lo que tenía que decir. Sí, había un tarjimón que se denomina o Pierebotchi, que es un traductor de inglés, hablaba inglés y ruso con ellos, y ellos me daban las instrucciones y venían 2 periodistas afganos con las preguntas preparadas y cómo se suponía que yo debía de contestar para demostrar que era periodista y que no era un espía. Es decir, tenía que predicar la paz, lo cual de paso iba con mi convicción de que se debería de acabar esa cruenta batalla imponiendo la paz. Entonces, una vez que lo memoricé todo, me presentaron con un turbante que aparece en una de las fotografías de mi libro, Mi viaje al sur de Asia, y dijeron que me habían capturado cuando intentaba llegar a la ciudad de Kandahar ilegalmente. No dijeron nada más. Luego apareció en el Kabul Times de que era un espía. Entonces vinieron las preguntas preparadas. ¿Hizo usted un buen papel? Sí, sí. ¿Ante además, la prensa de todo el mundo? Sí, sí, me aplaudieron incluso, y después esa noche vino la cena con postre, con jugo de frutas que nunca había visto. Me dieron el Pravda, me dieron el Sputnik, una publicación soviética, y varios libros en inglés. ¿Y se sintió liberado ya? No, supe de que los periodistas acreditados en Kabul extranjeros de BBC London, por ejemplo, France Press, Agencia Goita y un italiano, que darían la noticia de la captura de un español, sea espía o periodista, y que tenía la confianza, y que luego fue confirmada, de que la solidaridad del colectivo de periodistas y el gobierno español, además de otras varias organizaciones internacionales, se ocuparan de mi caso y me ayudaran a salir de esa Pero después de esa prisión. rueda de prensa brillante que usted pasó con sobresaliente, ¿qué le sucedió? ¿Lo volvieron a detener o a retener un tiempo más? Me habían prometido la libertad en 3 días. Decían que bastaba una misiva del gobierno español excusándose porque un ciudadano español había penetrado en el país de Afganistán ilegalmente, pero fue falso. Luego me dijeron que tenía que dar una nueva conferencia porque no había quedado muy clara la primera. Y además a mi instructor le habían dado una medalla como el mejor trabajador durante el mes de agosto. O sea, que hizo un trabajo fino, vamos. Sí, sí. Entonces, en la segunda conferencia de prensa, que iban a aprovechar la convocación de países asiáticos y africanos, participaron 80 países, habían aproximadamente unas 120 televisiones del mundo. Se acabaron se acabaron las localidades, vamos, sí. Un lleno Habrían completo. aproximadamente en el Hotel Intercontinental unas 600 personas. ¿Y allí usted se aprendió la lección y otra vez la soltó? Sí, no, me aprendí la lección. Tenía que denunciar un plan chino-norteamericano de separar las provincias nororientales de la India en conjunto con 2 provincias más de Birmania y de Bangladesh, y tenía después que denunciar el adiestramiento de musulmanes de Cachemira, India, en una ciudad de Pakistán. Después tenía también que denunciar la venta de Kalashnikov, ya he explicado lo que es, a los grupos de LTTE o los tigres tamiles del norte de Sri Lanka. Esto lo había descubierto y viene en mi libro porque ellos lo tradujeron de mi diario. Pero, recogieron las notas. Sí, el hermano del presidente Najibullah, que hablaba excelentemente bien el español, ya que lo había aprendido en Cuba, en 6 años que estuvo allí destinado, él fue el encargado de traducirlas. Y entonces vieron que podrían sacar muy buen provecho de mis anotaciones.
¿Y usted habla o no habla con la prensa? Yo prometí que sí que iba a hablar, pero esta vez ya no tenía miedo de que mostraran las fotografías falsas que me habían tomado junto a los mujahidines, porque ya había establecido en mi primera conferencia mi estatus de periodista, porque allí les hablé de mis otros 2 libros publicados, de los artículos que había escrito para diferentes publicaciones de España. Entonces no seguí el guión, al contrario, denuncié las torturas a mis compañeros que estaban en prisión, denuncié asimismo la desaparición de otros periodistas extranjeros que por no haber querido colaborar han desaparecido misteriosamente y nunca se supo de ello. Esto lo denuncié posteriormente una vez que estuve libre en Amnistía Internacional. Muy valiente estuvo usted en esa rueda de prensa, ¿eh? Sí, lo estuve porque en mi primera intervención quedó establecido y bien claro de que yo no era espía, que era un periodista. Y eso le costó a usted la condena. Sí, a partir de ahí vino el juicio. Yo imagino que si hubiera accedido a este segundo chantaje, pues que tal vez me hubieran liberado o en lugar de haber pasado 101 días, podría haber pasado la mitad, no lo sé. Pero yo me sentí muy satisfecho interiormente de haber obrado como creía que era justo. Entonces, ¿le hacen un juicio? Sí, un juicio preparado. Ya estaba todo más que previsto. El fiscal, un verdadero profesional del odio, pedía 15 años porque colaboraba con los países imperialistas europeos y que obtenía grandes beneficios y que había entrado en Afganistán para espiar las instalaciones estratégicas militares. No pedía abogado defensor, yo era el propio defensor. Hablaba en inglés, los jueces también lo hablaban, y además había un tarjimón, un traductor. Y finalmente se marcharon a deliberar, entre comillas, porque volvieron a los 2 minutos. Me puse de pie, un soldado me pidió que me levantara y me condenaron a Panchar, que quiere decir en Dari 5 años. Me acuerdo de cuando me dijeron Panchar, que conocía unas pocas palabras en Dari, un escalofrío me penetró en mi cuerpo. ¿Se vio usted 5 años en la cárcel? Yo lo que puedo decir es que no era una cárcel, era una jaula. Consistía en 8 bloques, yo estaba en uno de ellos. Uno de los 8 bloques era un cementerio, eran fosas. Allí iban los presos que no habían querido colaborar con el gobierno. Yo estaba en la jaula de los extranjeros junto a 45 pakistaníes, varios árabes, algún que otro kuwaití, y era el único europeo. Todos eran musulmanes, 5 veces al día hacían sus plegarias. Y fue allí, a través de la Cruz Roja Internacional, que me enteré de que aquí en España se estaba haciendo una extensa labor para tratar de que se me liberara, y fue cuando comencé a pensar en la libertad. Posteriormente vino el embajador de Turquía en Kabul y también me confirmó de que el gobierno español se había interesado por mi caso y que iba a hacer todo lo posible para que me liberaran. Posteriormente llegaron 2 periodistas de Panorama que también me dieron buenas nuevas, y por fin, el día 10 de noviembre vino el diplomático Diego Muñiz con una carta firmada por el presidente Felipe González, dirigida a Najibullah, donde le pedía que se me conmutara la pena. Y el 11 de noviembre fui libre, volví a nacer, volamos en un avión de Aeroflot con destino a Tashkent, Tashkent-Moscú, Moscú-Madrid, Madrid-Barcelona. En pocas palabras, ¿qué está pasando en Afganistán? En Afganistán, bueno, la gente ya es belicosa por naturaleza. Quien haya estudiado la historia de ese país se dará cuenta de que desde los tiempos en que pertenecían a los chinos ya estaban con batallas. Están en manos de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Si ellos quisieran, mañana mismo cesarían las hostilidades, porque ambos están entregando armamento. Hay muchos intereses creados. Está Zahir Shah, que controla 4 partidos de mujahidines sunitas. Es muy complejo. Están los 7 partidos chiitas, por un lado, que los apoya Irán, los 8 sunitas que están establecidos en Peshawar, que los apoya los americanos, los pakistaníes, etc. Está Zahir Shah, que es moderado. Están los fundamentalistas, que son fanáticos musulmanes, que tratan de conseguir un panislamismo, tratando de que se subleven las 5 provincias de Asia Central soviética, de origen musulmán. Es muy complicado, pero estoy convencido de que todo está en manos de la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿En algún momento pensó que usted pensó que no lo contaría? Sí que lo... Aunque había estado en diferentes viajes, en muchas ocasiones al borde de la muerte, cuando estuve 2 días en manos de estos smart muslims o falsos mujahidines, creí que ese era el fin de mis aventuras, que no podría volver a emprender un nuevo viaje. Jorge Sánchez, enhorabuena sobre todo por estar vivo y sobre todo por contarlo de esa manera tan amena que el horror de la guerra no ha conseguido quitarle a usted de su cara la sonrisa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Es una pena esas cosas del tiempo televisivo y del tempo televisivo a propio tiempo,
que nos impiden hablar de más aventuras de Jorge Sánchez, ese hombre que en un momento dado ha tenido que hacer de pirata o de jugador de ajedrez o de monje zen. Son tantas las historias que podría contarnos, pero vamos a continuar, vamos a cambiar de tema y con la...